Hola, llamas a mi puerta. Bienvenido al nuevo avance y video de análisis. Nuestro segundo tráiler ha sido lanzado. Nos espera un episodio muy emocionante. ¿Se casarán Eda y Denise? ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Quién salvará a Eda del mar? ¿Permitirá Serkan que Eda y Denise se casen? ¿Se acaba el amor de Serkan y Eda? ¿Serkan recordará el pasado? ¿Se está rindiendo con Eda Serkan? ¿Es real la ceremonia oficial de la boda? ¿Serkan imprimirá la ceremonia de la boda? ¿Feren y Eda hacen las paces? ¿Salen fotos de Selin y Denise? ¿Se verá que Serkan y Eda está jugando contra él? ¿Quién tomó las fotos de Selin y Denise? Las respuestas a todos y más están en nuestro video en breve. Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y abrir notificaciones para aquellos que aman nuestra serie y quieren apoyar. Además, que Serkan recuerde el pasado y aquellos que dicen que deberían estar felices con Eda como nuestro video. Veamos cuántas personas están de acuerdo. Antes de continuar con la respuesta a nuestras preguntas, veamos qué sucedió en el último capítulo. Hubo eventos muy emocionantes hacia el final de nuestra serie. Mientras Serkan, Eda, Denise y Selin comen en el barco, el teléfono de Selin recibe un mensaje. En el mensaje, Selin vuelve a ver las fotos de ellos besándose con Denise y dice, maldita sea, ¿qué quieres de nuevo? En ese momento, Eda y Selin salen del lugar donde comen para tomar aire. En la continuación del mensaje a Selin, escribe que deja a Serkan sin romper cortésmente, o se irá a un lugar peor y Selin dice ¿quién envió esto ahora? Entonces suena el teléfono de Serkan y dice que el 20 de marzo, Eda y Denise han creado un registro oficial, es decir, el 20 de marzo es una verdadera fecha de boda. En ese momento, Eda, que toma aire afuera, ve que no tiene collar en el cuello y comienza a buscar. Mientras tanto, ve su collar en las escaleras y lo toma en la mano. Mientras camina mientras mira el collar, Eda, cuyos pies están en las gruesas cuerdas en el suelo, cae al mar. Mientras tanto, Selin mira a Eda y termina el último episodio. Ahora pasemos a las respuestas a nuestras preguntas. Comencemos con la pregunta más importante, ¿sobrevivirá Eda? Sí, amigos, dado que Eda es el personaje principal, la pregunta importante para salvarse es ¿quién lo salvará? Eda sobrevivirá tragando un poco de agua. Entonces, Denise o Serkan saldrán a mirar a Eda y cuando vean que Eda está ausente, inmediatamente mirarán a su alrededor. En ese momento, cuando vea a Eda en el agua, inmediatamente saltará al agua y salvará a Eda, y la persona que salve aumentará 1 veces más a los ojos de Eda y creo que Eda será más relevante para él. En el último episodio, Eda y Serkan intentaron ponerse celosos el uno al otro y ambos confiesan que querían escuchar el uno del otro, pero aún así esas confesiones no llegaron. Cuando Serkan vio que Eda estaba jugando contra él, ahora lo obligó a jugar contra él y a confesar los hechos, pero Eda no abandonó su postura decidida. Al comienzo del nuevo episodio, el plan de Eda para recordarle todo a Denise y Serkan continúa. Tendrán lugar las ceremonias nupciales de Eda y Denise. Pero Eda todavía querrá que Serkan venga a verlo y recuerde todo, y Eda dice, si esto me trae a Serkan de vuelta, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. De hecho, Eda habla con Melo y le dice, ¿por qué todavía Serkan no recuerda todo? Melo dice, Serkan vendrá al salón de bodas y cuando venga a verte con un vestido de novia, se arrepentirá de todo lo que olvidó. Luego, mientras Serkan y Eda estaban sentados en el sofá, Eda se apoyó en el hombro de Serkan y Serkan se puso a pensar. En este caso, indica que Serkan recuerda algunas cosas. Luego llega el momento de la ceremonia de la boda de Eda y Denise y participan. Pero los ojos de Eda siempre buscan a Serkan. Eda piensa que Serkan vendrá a verme así. Luego, Serkan recuerda algunas cosas y le dice a Eda, nunca me dejaste, nunca te dejaré e inmediatamente se dirige al salón de bodas. En ese momento, comenzó la ceremonia de la boda y cuando el registrador le dijo a Eda, señorita Eda, estamos esperando su respuesta, Serkan entra por la puerta y dice Eda y cruza. Luego, mirando a Eda a los ojos, dicen, me acuerdo de todo, te amo, mi amor. Te amo mucho y se abrazan con fuerza. Ese secretario de matrimonio interino dice, hay un malentendido por un minuto, ¿es una boda real? Estas dos personas se casaron oficialmente. ¿Crees que Serkan llegó tarde a la ceremonia de la boda y dijo sí para casarse con Eda Denise? ¿Qué opinas de estos temas? Estoy esperando tus respuestas en la sección de comentarios. Creo que Feren, Selin y Denise revelarán fotos en el nuevo episodio, y amaremos a Feren, con quien estamos molestos en los últimos episodios, después de lo que hizo. Después de ver estas fotos de Eda y Serkan, creo que Eda terminará el juego con Denise y Serkan se irá con Selin. Por otro lado Melo y Erdem se convirtieron en un muy buen dúo, aunque son personajes opuestos, soy muy entretenido en las escenas de este dúo. ¿Habrá una unión entre estos dos en los siguientes capítulos? ¿O la relación entre ellos continuará solo como amistad?
Veremos esto en las siguientes secciones. Creo que la relación entre Ferit y Feren se corregirá en el nuevo episodio y así compensaré la maldad de Feren y los corazones que rompió. ¿Quién tomó las fotos de Selin y Denise? Llegando a la pregunta. El mensaje que llegó a Selin también estaba escrito: deja a Serkan sin romper cortésmente, de lo contrario se irá a un lugar peor. Creo que hay alguien en la familia de Serkan porque dijo, sin lastimar y molestar a Serkan. Sí amigos, hemos llegado al final del avance y el video de análisis de hoy. Aquellos que aman nuestra serie y nunca la terminan, no olviden dar me gusta a nuestro video y abrir notificaciones para nuevos videos. Además, estimados espectadores, agregué nuevas fotos de avance para ustedes. Pueden continuar el video y ver el video hasta el final. Antes de pasar a nuestro video, veo que algunos de nuestros valiosos espectadores que vieron nuestro video vieron el video pero no se suscribieron. Estaría feliz si te suscribes para respetar el trabajo y continuar con los videos. Para la continuación de los videos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta. Adiós.